Buenos días. El día de hoy nos encontramos a 15 de septiembre de 2021. El día de hoy comenzamos con lo que viene siendo un tema muy importante para todos los mexicanos, que viene siendo la independencia de nuestro país. Antes de empezar a ver lo que es la independencia, tenemos que comprender por qué surgió la independencia, cómo surgió nuestro país, cómo llegamos a ser lo que somos en este momento. Bueno, en 1492, un marinero genovés, conocido como Cristóbal Colón, le pidió a los reyes de España que le ayudaran a hacer un pequeño recorrido. Un recorrido que él decía que iba a ser útil para encontrar algo que en aquel entonces era muy preciado. Especias. Profe, ¿cómo que especies? ¿Qué son las especies? Hoy en día tú las conoces, tu mamá las usa para cocinar, tu papá las usa también para cocinar, o tú las has conocido. La canela, la pimienta, el chile, etc. En aquel entonces, España tenía que traer las especias desde el país llamado India y las tenían que traer por tierra a través de Europa, que era un viaje muy largo, peligroso y costoso. Y Cristóbal Colón se puso a ver el mapa del mundo y dijo, si yo salgo de España y le doy todo derecho por el océano, voy a llegar del otro lado del mundo y voy a llegar a la India. De tal manera que en vez de tardarme 3 o 4 meses en llegar a la India, donde voy a gastar mucho dinero, voy a llegar en un mes y voy a poder ir en barco y traerme muchísimas más especias y que sea más barato. Le dijo eso al rey y la reina de España y convenció a la reina. La reina le dijo, perfecto, te vas a ir a hacer tu viaje y te voy a prestar 3 barcos. Cristóbal Colón sale de España dispuesto a llegar a la India. Cuando pasa el tiempo, los marineros empiezan a desesperar porque ya debieron haber llegado a la India, pero no llegaban, pensaban que se habían perdido. Y de repente tocan tierra y descubren a unas personas que no hablaban el idioma de la India, no hablaban español y no hablaban ningún idioma que ellos conocían. Entonces Cristóbal Colón estaba seguro que había llegado a una isla sin conocer de la India. Entonces agarra lo que encuentra ahí, que las personas cuando lo conocen se sorprenden porque, oye, de repente llegaron esas personas con armaduras, con barcos, y las personas donde él llegó eran indígenas que usaban taparrabo, ropa de manta, no tenían nada de lo que traían los españoles. Y le intercambiaron baratijas por oro y comida. Cuando Cristóbal Colón regresa a España, le presenta esto a la reina. La reina le dice, hazte otros viajes para ver qué más encuentras. Y realiza 2 viajes más. Y cada vez va encontrando cada vez cosas más. Hasta que un día la reina y el rey de España dicen, ¿sabes qué? Es hora de ahora sí mandar a todo lo que tenemos para encontrar qué hay allá. Y mandan muchas fuerzas, muchos soldados. Y con el tiempo van descubriendo todo lo que había en América, que era el Nuevo Mundo. Así nos conocían, el Nuevo Mundo. Porque éramos algo que ellos no conocían, ni siquiera sabían que existíamos. Llegando al Nuevo Mundo, se empiezan a encontrar con las diferencias culturales, pues de lo común eran los indígenas, nuestros dioses, nuestras culturas, nuestra comida, etc. Y los españoles empiezan a ver cómo podían conquistarnos. Esa palabra es muy importante, conquistar. Conquistar no es comprar, no es negociar. Conquistar es llegar con armas, llegar con fuerza más grande que la de las personas que viven ahí y arrebatarles lo suyo para quedártelo tú mismo. Eso es conquistar. Y ahora ustedes van a decir, profe, pero ¿cómo nos conquistaron tan fácil? ¿Cómo nos pudieron conquistar? Más adelante
cuando vaya pasando el tiempo en ese ciclo escolar, vamos a ahondar más a profundidad cada uno de esos temas. Pero en palabras simples, nos ganaban en todo. Los indígenas usaban flechas, usaban lanzas, usábamos piedra. Los españoles tenían armaduras, nuestras flechas rebotaban. Ellos tenían algo llamado pistolas. Nosotros teníamos arcos. Nosotros teníamos piedras grandotas. Ellos tenían cañones. Nosotros andábamos descalzos y corriendo. Ellos tenían caballo. Como te das cuenta, no era justamente. Entonces, pasa el tiempo y vencen a los indígenas que vivían en México. Todavía ni siquiera nos acercábamos a México. Aquí en nuestro país, el grupo más poderoso, más grande y más fuerte de indígenas eran los conocidos mexicas, que era la tribu más grande del país, la que controlaba casi a todos. Los españoles, al darse cuenta de eso, dicen, vamos a ganarles, y si le ganamos a ellos, nos quedamos con todo. Y lo hicieron. En una guerra, hubo combates, nos ganaron. Al ganarnos, los españoles se dan cuenta de algo que todos nosotros aquí como mexicanos ya sabemos. México es un país rico. Es un país lleno de recursos naturales en cantidades enormes. Plata, oro, árboles, comida, todo eso había en el país. Y los españoles, al darse cuenta de eso, se dieron cuenta que aquí había una gran riqueza. Y entonces empezaron a venirse desde España muchos españoles a vivir en México, a hacerse ricos. ¿Cómo, profe? ¿Cómo que hacerse ricos? Imagínate, había personas que en España eran un simple, no sé, comerciante de zapatos. Él se daba cuenta de la oportunidad que había en México, en la Nueva España, porque así nos pusieron, la Nueva España. Se venían de España a nuestro país y aquí ellos ponían su negocio de zapatos. Y usted dice, profe, pero pues si eso ya lo hacían en España. Pero dime, ¿cuántos zapateros había en México? Ninguno. Si nada más había uno que viene de España, ¿a quién le ibas a comprar los zapatos? ¿A él? Entonces su negocio creció. Las personas que venían de España se les llamaba peninsulares. Y los hijos de españoles que nacían en nuestro país se les llamaba criollos. Así empezó a dividirse la sociedad de nuestro país. Estaban los peninsulares arriba. Eran las personas que venían de España, los que habían nacido en España, los que tenían sangre pura española. Y a ellos se les permitía tener los negocios grandes, las minas, las haciendas. Eran los que tenían el dinero. Luego venían los criollos, que eran hijos de españoles. Sus papás eran españoles, pero ellos habían cometido un pequeño error. Nacieron aquí, en nuestro país. Y por el puro hecho de haber nacido en nuestro país, ya no tenían los mismos derechos que los peninsulares. Se les trataba diferente. Sí podían tener dinero, pero no podían tener los negocios grandotes. Ellos se dedicaban más bien a ser sacerdotes, militares, abogados, maestros, etc. Sí tenían una buena vida, pero no igual a los peninsulares. Profe, ¿y los indígenas dónde estaban? Hasta mero abajo. Hasta mero abajo. ¿Qué eran los indígenas? Los trabajadores. Los que tenían que ponerse a trabajar desde la mañana hasta la noche, en las granjas, en las haciendas. Eran los criados. Esos eran los indígenas. Entonces, los peninsulares llegan a México y empiezan a trabajar aquí y empiezan a cambiar el país, empiezan a meter sus cosas, empiezan a trabajar, empiezan a hacer todo lo que ellos querían hacer en el país. Y con el tiempo, estos empiezan a abusar de su poder, empiezan a abusar. Los criollos se empiezan a enojar. Y los indígenas aún más. Porque imagínate tú haber dicho, mi papá, mis abuelos, yo viví en esta casa por cientos de años. De repente llega un peninsular y dice, esa casa es mía. Y me la quita. ¿Es justo? No, no es justo. Entonces, con el paso del tiempo,
exactamente casi 300 años, los peninsulares fueron abusando de su poder, fueron abusando de los criollos y abusando de los indígenas, hasta el punto que se hartaron. Y un grupo de criollos empieza a juntarse con algún grupo, con algunos peninsulares que estaban hartos de esto, que decían esto ya es imposible de aguantar. Entre ellos se encontraba el cura, o el sacerdote si lo conocen así, Miguel Hidalgo y Costilla. Ese que tú conoces de los libros, ese señor que está con las cadenas rompiéndolas, ese padrecito, ese cura, se junta con otros para hacer un plan en el cual iban a separarse de España, iban a cambiar el gobierno de nuestro país e iban a ser independientes. Ya no iban a necesitar estar con los españoles. Y entonces ellos se empiezan a juntar y empiezan a hablar cómo le vamos a hacer, vamos a poner acá a las personas, vamos a hacer esto, esto y esto y esto. Cuando se descuidan y en un descuido una persona descubre lo que estaban planeando. Lo que estaban planeando era traición contra los españoles y los iban a meter a la cárcel. Entonces, al verse descubiertos, la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, que era una de las personas que estaba de acuerdo con los planes de Miguel Hidalgo, le dice, oye, ¿sabes qué? Nos descubrieron. Tienes que adelantar el plan. Entonces, ese mismo día, Miguel Hidalgo corre a su parroquia, corre a una iglesia, quita el estandarte, que es un estandarte, es como una bandera, quita el estandarte de la Virgen de Guadalupe y quita el estandarte de la Virgen de Guadalupe y se pone enfrente de la iglesia y empieza a tocar las cadenas, a tocar las campanas un montón de veces. Y en aquel entonces la iglesia era muy importante para el pueblo mexicano. Entonces, cuando se escuchaban las campanadas, la gente salía a ver qué pasó. Entonces, Miguel Hidalgo toca las campanas una y otra y otra y otra vez. La gente sale y él da un discurso en el cual habla a la gente a levantarse en armas, a luchar contra lo que viene siendo el mal gobierno y ponernos independientes de España. Como te había dicho, los indígenas, que fueron la mayoría de las personas, y los criollos, que también escucharon el mensaje del cura Hidalgo, estaban hartos de las injusticias de los peninsulares, estaban hartos de las injusticias que venían desde España. Entonces, al escuchar que se iba a haber una revolución, que iba a haber una revuelta, que iba a haber una guerra, que iban a pelear por sus derechos, obviamente, ¿qué crees que pasó? Se unieron a la batalla y empezó un conflicto armado que duró 11 años. Al final de esos 11 años, España, al darse cuenta que no le iba a ganar a México, que no podía contra México, decide darle la independencia. Y México deja de ser Nueva España para poder ahora sí ser llamado nuestro país México. Tomamos nuestra bandera, una bandera parecida a esta, cambiamos a España y empezamos a lo que es nuestra cultura. Una cultura de personas trabajadoras, una cultura de personas honestas, una cultura de personas que cuando ven una injusticia van a hacer lo posible para combatirla, para que las cosas sean justas, iguales y buenas para todos. Yo sé que muchas veces nosotros hemos hablado o has escuchado sobre que el país hay problemas y eso. Ahorita no nos interesa. Lo que nos interesa ahorita es que tú conozcas cómo nació nuestro país y hacia qué dirección va. ¿A dónde quieres llegar tú? Ve tu país. Ve cuando vas de vacaciones. Ve tu calle, ve tu colonia, ve todo lo que tienes alrededor. ¿Qué harías tú para mejorarlo? Hay mucho que hacer. Y alguien va a decir, profe, pero soy solamente un niño. Tienes razón, eres un niño. Pero por ahí podemos empezar. Las pequeñas acciones de nosotros pueden repercutir en grande a la larga. Miguel Hidalgo Costilla
un solo sacerdote. Comenzó algo que ahorita seguimos disfrutando, que es nuestro país. Una persona. Entonces, no pienses que lo que hace una sola persona es poquito, porque a veces una sola es suficiente para empezar un cambio grande en un lugar. La tarea del día de hoy va a ser la siguiente. Tú vas a buscar en donde tú quieras, puedes ir a la papelería, puedes buscarlo en internet, puedes buscarlo en Google, donde tú quieras, Wikipedia si quieres, pero vas a buscarme a un héroe de la independencia, el que más te guste. Puede ser Hidalgo, puede ser Morelos, puede ser Allende, puede ser Guadalupe Victoria, puede ser La Corregidora, ¿por qué no? Hay muchos. Busca un héroe y vas a hacerme su biografía. Además, voy a mandar una hojita el día de hoy al grupo de WhatsApp en el cual van a venir unos dibujos. Los vas a pintar y los vas a pegar en tu cuaderno. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y te pido que en la noche, si tienes oportunidad, pases tiempo con tus papás y recuerden de qué trata el grito de la independencia, que es recordar a todas las personas que lucharon, perdieron su vida en muchos casos, para que tú y yo tengamos las libertades que hoy disfrutamos. Espero que estuviera interesante la explicación. Nos vemos después. Una pequeña, antes de poder irnos, una pequeña pausa. Ya recibí la mayoría de las hojas de respuestas de los alumnos. La mayoría les fue muy bien. Después hablamos de eso. Para lo que viene siendo los trabajos. Pueden mandarme los trabajos después del viernes, claro que sí. Nada más les pido por favor que no los manden el lunes o martes, a menos de que me den una pequeña justificación. Profe, tuve un problema, ok, adelante. Pero si no hay una justificación, nada más se los voy a tomar a la mitad del puntaje, o si ya es demasiado tarde, no se les va a tomar el puntaje. Muy bien, bueno, que tengan un bonito día.